Todo comenzó en el sur, en Irlanda. Empezaron a aglutinar a esos condados para luchar, en este caso, contra el invasor. ¿A qué nos puede recordar esto a lo que sucedió en España? Otro de los ejemplos de cómo Gran Bretaña sojuzgó a los irlandeses se puede ver palpable aquí, en una de las universidades más antiguas de Europa. En el siglo XIX es cuando surgen los nacionalismos, y es en el momento cuando, por ejemplo, el nacionalismo irlandés sí que tiene una historia que reclamar previa a la invasión inglesa, y vemos como el nacionalismo catalán tiene que inventar argumentos históricos porque no tienen de dónde forjar una nación diferente, separada de España, porque siempre han pertenecido a España y han sido una parte esencial de España. Ya que estamos hablando de una población de 1,5 millones de habitantes, Cromwell, con sus persecuciones, con su llegada aquí en esos 3 años, mató a un total entre 300.000 y 600.000 irlandeses. No se sabe dar una cifra concreta, pero fue una auténtica escabechina. Era un conde. Felipe II, por ejemplo, cuando tiene que heredar Barcelona, los condados catalanes, lo hereda como conde de Barcelona. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que lo estamos grabando, ojo, desde Irlanda. Me he desplazado al lugar de los hechos para contar una cosa que yo quería ya traer en el canal, y es que estuve viviendo un año en Dublín y descubrí cómo los irlandeses piensan que la historia de Cataluña, a raíz del 2017, después de ese golpe de estado que produjeron, cómo lo vieron desde aquí las televisiones, que los policías cargaban contra los pobres catalanes. En ese momento, desde aquí y en más países, se pensó que Cataluña tenía rigor histórico, que tenía argumentos históricos que defender sobre su propia historia. Hoy me voy a encargar aquí en Trincheras Ocultas de comparar la historia de Irlanda con la historia de Cataluña para demostrar que no tienen nada que ver. Cataluña fue y es una parte esencial de España. Nunca fue independiente como sí lo fue Irlanda antes de la llegada de Inglaterra a la isla. Todo esto lo vamos a ver y vamos a ver cómo sojuzgaron los ingleses realmente a los irlandeses y cómo los catalanes tuvieron muchísimos más beneficios que desventajas por pertenecer a España. Esto lo vamos a ver hoy aquí en mi canal, así que no dudes ahora mismo en acompañarme. En el 9000 a.C. tenemos como Irlanda pertenecía geográficamente hablando a Gran Bretaña. Debido a causas naturales, estas dos islas se separaron, creando las condiciones perfectas para que afloraran futuras comunidades culturales. En Irlanda en ese momento ya estaban esas fronteras, claro, delimitadas, es una isla para que aflorara esa comunidad cultural que estamos hablando y la comunidad política que conoceremos en un futuro. Allá existían tribus nativas que iban a recibir la llegada en el siglo VII a.C. de los celtas. Los celtas trajeron a la isla el lenguaje oral, porque no lo sabían escribir, de tal manera que consiguieron unificar toda la isla y crear sus propias tradiciones. Los celtas estuvieron aquí muchísimos siglos, aquí en la isla. Es muy interesante porque este lenguaje celta que trajeron es lo que vamos a conocer en la actualidad como el idioma gaélico, uno de los lenguajes más antiguos del mundo, con el vascuence. Podemos ver también cómo se empezaba a crear ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia a este territorio. Luego la lengua será escrita gracias al cristianismo que llegará a la zona. Tenemos esas diversas tribus que van a ser conectadas gracias a los celtas y cómo se va a ir creando ese sentimiento de comunidad, de pertenencia a un territorio. Así que ya podemos ver aquí cómo era diferente ya los celtas de los britanos en Gran Bretaña y cómo empezaron a desarrollar un idioma diferente. Estamos hablando muy atrás, ¿no?, en el tiempo. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en la península, en lo que conocemos hoy como España? Los fenicios llegaron y tildaron a ese territorio como Hispania, que quiere decir tierra de metales. Posteriormente llegaron los griegos y lo llamaron Hesperia y posteriormente Iberia. Luego llegaron los cartagineses y denominaron al territorio como Hispine. Luego llegaron los romanos y, como todos sabemos, llamaron a esa provincia también con el norte de África Hispania. Y también tenemos como, por ejemplo, en el reinado visigodo, como tenemos como Isidoro de Sevilla escribió Laus Hispania, que ya era una oda a España, reflejando el amor que sentía en ese momento por su patria. ¿Dónde estaba Cataluña en todo esto? Cataluña en todo momento era una parte de Hispania. Es importante matizar que hubo un periplo en el que los musulmanes conquistaron los condados del noroeste peninsular.
Estos condados iban a tener la ayuda de los francos para echar a los musulmanes del territorio. Así cada condado iba a tener una historia diferente de expulsión de los defensores del Islam, siendo el condado de Barcelona liberado en el año 801 por un ejército franco al mando de Ludovico Pío, hijo de Carlomagno. Por eso vamos a ver, por ejemplo, que cuando Carlomagno decide crear la marca hispánica, que lo llama hispánica, porque él llamaba a esa zona, el sur de los Pirineos, a los habitantes de esa zona Hispini, ¿cómo no llama Cataluña en ningún momento? Él crea aquí esos 10 condados que van a depender de esa marca hispánica, un colchón que va a crear porque no quiere tener otra batalla contra los musulmanes, como lo pasó a Carlos Martel en Poitiers. Tenemos cómo crea ese colchón denominado marca hispánica de los 10 condados que van a depender políticamente de los reinos francos. Así que tenemos a Cataluña, que ha pertenecido a Hispania, al Imperio Romano, al reino visigodo, y luego va a pertenecer al Imperio carolingio. En los condados, 10, volvemos a repetir, el de Barcelona era el más importante, pero todos dependían jurídicamente y políticamente, dependían en este caso de Carlomagno. En ningún momento existieron unos condados catalanes independientes. El primer mito fundacional que nos encontramos aquí en Irlanda es San Patricio, conocido por todo el mundo. San Patricio trajo a la isla el cristianismo. La idea de San Patricio era bautizar a los celtas y los nativos que había ya en la isla y cristianizarlos. Gracias a esto se creó una mayor cohesión territorial, recordamos, con unas fronteras bien definidas porque estamos en una isla. Otra de las buenas noticias que trajo San Patricio y el cristianismo fue transformar en escritura el lenguaje gaélico que ya había como cohesión en este territorio. En Irlanda consiguieron de esta forma ser la primera lengua junto al latín en llevarla a la escritura, en llevarla a los libros. Esto fue gracias a la llegada de San Patricio. San Patricio es visto aquí como uno de los mitos fundacionales de Irlanda y todos los 17 de marzo se conmemora la llegada de San Patricio a la isla. Se dice que San Patricio era un esclavo romano que llegó a Britania y luego es cuando trajo aquí a Irlanda el cristianismo. Así que tenemos cómo este territorio estaba ya cohesionado por esa legislación que trajeron los celtas, por el lenguaje celta que iba a transformarse en escritura gracias al cristianismo de San Patricio. San Patricio también iba a traer nuevas formas de agricultura y se iba a crear una mayor conexión interterritorial. Gracias a él también el cristianismo iba a estar siempre ligado a la historia de Irlanda. ¿Qué estaba sucediendo en aquel momento en la península? En la península tenemos como en el 313 sucede lo que pasó a la historia como el Edicto de Milán. El cristianismo pasaría a ser la religión oficial del Imperio Romano e iba a permanecer de una forma asociada a la historia de España, también de una manera ligada por los siglos de los siglos también, como vemos aquí en Irlanda. Eso también iba a ser un elemento de cohesión que estaba cohesionando la península, pero también se cohesionó de diferentes formas. Tenemos las calzadas romanas, lo que conectó las diferentes regiones de España de una forma urbanística. Esto iba a ser otro elemento a tener en cuenta a la hora de crear ese sentimiento de unificación en torno a la península. Este elemento de unificación lo encontraremos más adelante con los visigodos, con sus elementos políticos.
Y en todo este momento en España, ¿qué era de Cataluña? Cataluña pertenecía en este momento a España, por lo que era tan solo una parte como podía ser cualquier otra parte que tenía España. Cataluña no existía en ese momento, ni siquiera el nombre existía, el término, pero es que tampoco existía como una forma independiente, ¿no? Ya estamos viendo que no tiene que ver nada con la historia de Irlanda estos primeros pasos, porque estamos viendo ese primer territorio, ¿no?, que tiene en este momento Irlanda, que da las condiciones deseadas para que aflorara una comunidad cultural, cómo llegaron los celtas y cómo tenemos el cristianismo de San Patricio, el lenguaje gaélico, las tradiciones y las costumbres. En España, ¿qué tenemos? También el cristianismo gracias al Edicto de Milán, tenemos también las conexiones urbanísticas gracias a las calzadas romanas, tenemos también los elementos políticos, el sistema político de los visigodos, también se va cohesionando esa península, donde Cataluña tan solo era una parte del todo. Otra de las piedras angulares que constituyen la historia de Irlanda nos estaríamos remontando a antes de la primera invasión vikinga. Estaríamos hablando del libro de Kells. Estamos hablando de uno de los primeros evangelios que se realizaron aquí en Irlanda y es además un lugar de visita porque se puede acceder a él aquí en el Trinity College, que tendría y conservaría ilustraciones celtas. Estamos hablando, vuelvo a repetir, del siglo VI. Volviendo a Irlanda, tenemos como en los siglos V, VI y VII, esta isla se desarrollará de una manera bestial, de una manera brutal. Será una de las referencias cristianas. Se crearán los primeros monasterios que serán centros culturales donde se divulgará todavía más esa cultura celta, ese lenguaje gaélico que cohesionará más aún la isla. Ya había llegado también el cristianismo. Estos monasterios van a ser muy importantes. Recordamos, siglos V, VI y VII, un gran esplendor se va a vivir aquí en lo que se conocerá como la Isla Sagrada. Diversos condados con lazos comunes como puede ser ese cristianismo. ¿Qué va a pasar en el siglo VII? Y seguro que van a pensar que es un paralelismo con España. Van a recibir la primera invasión, van a recibir la invasión vikinga. Todo lo que había aflorado en ese momento en Irlanda, las costumbres, se van a ver interrumpidas de golpe por esta invasión vikinga, donde todos los condados, ojo, todos los condados irlandeses se unirán para intentar echar al invasor. Con la llegada de los vikingos se creará un mestizaje en la isla. Vamos a realizar el paralelismo con España y nos lo vamos a llevar a la invasión musulmana para ver tanta conexión que podemos ver ahora mismo entre estas dos historias. Porque la invasión musulmana, todo el mundo sabe que las tropas musulmanas consiguieron conquistar toda la península en tan solo 5 años. Se les va a parar en la batalla de Covadonga y también por Francia se les va a parar en Poitiers. Todos estos reinos irlandeses, condados, como se quiera llamar, se unificarán para intentar echar al invasor. Eso es lo mismo que nos vamos a encontrar en España, donde Cataluña tan solo va a ser una parte otra vez de ese horizonte común que va a tener en España de restaurar la cristiandad. Lo mismo que se va a querer hacer también aquí en Irlanda. Lo que pasa es que los vikingos aceptarán el cristianismo, como vamos a ver. Y el ejemplo de Cataluña lo tenemos con la marca hispánica. Cuando Carlos Martel vence a los musulmanes en la batalla de Poitiers, tenemos luego ya con Carlomagno, cuando acaba de asediar Zaragoza, cómo delimita unos condados, que son los 10 condados, entre ellos el condado de Barcelona, cómo pasan a depender del imperio carolingio. Entonces volvemos a tener aquí cómo en aquel momento lo que le pasa a Cataluña es que estuvo dependiendo del Imperio Romano, estuvo dependiendo del Imperio Visigodo y pasará a depender del Imperio Carolingio. Es el propio Carlomagno quien delimita esa zona, que les llama Íspines a los habitantes de ahí, pero van a tener ese objetivo común con los otros reinos cristianos del norte de querer echar de la península a los musulmanes, ya que la teoría más respaldada es que España se construye contra el Islam. Lo mismo se podría decir Irlanda. Irlanda se construye frente a sus invasiones.
Uno de los puntos que quería destacar en este vídeo es la visión exterior que se suele tener de un territorio, porque una nación necesita ser pues, reconocida por el exterior e incluso tener ese territorio que cuando se ve desde el exterior otros países, otras comunidades las sitúan, ¿no?, en el mapa. Es por eso que el término España surge primero con los fenicios, que lo llaman Hispania, tierra de metales, luego vienen los griegos que hemos estado comentando, Hesperia, Iberia, luego llegan los cartagineses y lo llaman Hispani, y luego llegan los romanos y lo llamarán Hispania. Luego con los visigodos veremos esa oda que realiza a su patria en la Laus Hispania, como lo realiza en este caso Isidoro de Sevilla. ¿Cuándo surge el término de Irlanda? Estamos viendo aquí cómo va surgiendo, se está viendo ese recorrido histórico que tiene el término de España, y es que el término de Irlanda, que esto es importante para el vídeo, surge de la combinación del término gaélico air y también del término land, que viene ya de una palabra escandinava. Si lo juntamos tenemos ahí como en un futuro saldrá la palabra Irlanda, como estábamos viendo esas terminaciones primeras que tuvo España. ¿Dónde está Cataluña en todo esto? ¿Cuándo surge el término Cataluña? El término Cataluña surge en el año 1114, surge derivado del latín, porque el latín, hay que repetirlo, que no lo había dicho antes, es el lenguaje que cohesiona la península, así como lo hace el gaélico en Irlanda, es el latín al principio, y de ahí empezará siendo un dialecto el catalán, y de ahí empezará a surgir la nueva lengua que surgirá del latín. El término Cataluña surge en 1114 cuando Ramón Berenguer III, es la primera constatación que tenemos del término Cataluña, realiza una campaña y se conquista Mallorca. En el año 1176 se volverá a ver reflejado el término Cataluña en un documento de Alfonso el Casto de Aragón. En el año 1014 íbamos a tener una de las batallas más decisivas y más simbólicas de la historia de Irlanda. El conocido como Brian Boru, aquí tenemos al segundo personaje fundamental de la historia de Irlanda. Brian Boru decide plantar cara a la invasión vikinga. En ese momento todos los condados irlandeses se reúnen, todos los clanes, como se quiera llamar, se reúnen para luchar contra el invasor. Tienen un horizonte común: conservar el cristianismo, la cultura gaélica, el idioma gaélico, las tradiciones, y todo ello se ve amenazado por esa invasión vikinga. Brian Boru era un rey del sur. Todo comenzó en el sur, en Irlanda. Empezaron a aglutinar a esos condados para luchar, en este caso, contra el invasor. ¿A qué nos puede recordar esto a lo que sucedió en España? Esta guerra pasará a la historia como la guerra de los irlandeses contra el extranjero. Lamentablemente, el rey del sur, Brian Boru, que logró unificar a todos los condados por una causa común, pereció en la batalla. Claramente lo quería comparar a la historia de España porque tenemos un ejemplo muy característico y me lo voy a llevar a una de las batallas también más decisivas de la historia de España, 1212, las Navas de Tolosa. Todo comenzó en España en el norte, estamos viendo como en Irlanda en el sur, ¿no? Ese condado, en este caso comenzará en España por el norte, por Asturias. Será el reino que aglutinará a los cristianos del norte, que dejarán a un lado sus diferencias por una causa común también: restaurar la cristiandad en la península, sus costumbres hispano-romanas, sus leyes visigodas. Todo esto es lo que tendrán en común los reinos cristianos del norte, donde Cataluña será una parte otra vez del todo, será delimitada por lo que diga en ese momento Asturias. En todo caso, Cataluña no existía como tal, existían los condados catalanes. Es en ese momento, en la reconquista, en la repoblación, donde se produce un mestizaje entre todos los reinos del norte con la frontera, en la frontera contra el Islam.
En la famosa batalla de las Navas de Tolosa, con la carga de los tres reyes, los reinos cristianos consiguen derrotar a las tropas almohades. Volviendo a comparar otra vez ambas historias, esto sería como si Brian Boru, que dirigió el ejército irlandés contra los invasores que eran los vikingos, es como si uno de esos condados que luchó por el todo, por ese horizonte común, cogiera ahora mismo y quisiera declarar la independencia. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a coger un condado aleatorio, vamos a coger, por ejemplo, Donegal o, por ejemplo, Dublín, coger, por ejemplo, Derry. Es como si cualquier condado ahora mismo aquí en Irlanda que participó en esa guerra contra el invasor, defendiendo la causa irlandesa, la causa cristiana irlandesa, que tenían en ese momento pues las costumbres celtas, es como si ahora mismo cogiera un condado y decidiera que son independientes y que se lo llevan también al plano histórico. La realidad es que Cataluña también fue parte de esa causa común y en ese momento ni siquiera existía el término de Cataluña. Poniéndote ejemplos, como si Asturias reclamara ahora mismo la independencia, porque realmente con este reino empezó todo y se pudo soñar otra vez con una causa cristiana, ¿no?, en el territorio que ahora mismo se puede denominar España. Podríamos decir que tiene Asturias, podría tener más rigor historiográfico el reclamar un pasado independiente antes que Cataluña. Como dijo John Eliot, en ese momento había problemas, intereses y vínculos comunes entre los reinos cristianos. Lo quiero asemejar también a lo que pasaba en Irlanda. Todos esos condados tenían problemas, vínculos e intereses comunes contra el invasor. Al fin y al cabo estábamos hablando de la Edad Media y es que todos los países actuales, todas las naciones actuales en el pasado fueron conformadas por diferentes reinos, diferentes territorios, siendo el caso además más flagrante el siglo XIX, como Italia y como Alemania también juntan todos los reinos para crear esa nación. En el siglo XIX es cuando surgen los nacionalismos y es en el momento cuando, por ejemplo, el nacionalismo irlandés sí que tiene una historia que reclamar previa a la invasión inglesa y vemos como el nacionalismo catalán tiene que inventar argumentos históricos porque no tienen de dónde forjar una nación diferente, separada de España, porque siempre han pertenecido a España y han sido una parte esencial de España. Es como si ahora mismo la República de Venecia quisiera declarar la independencia, ¿no?, del territorio italiano. Era un conde. Felipe II, por ejemplo, cuando tiene que heredar Barcelona, los condados catalanes, lo hereda como conde de Barcelona. Nunca lo hereda como rey de Cataluña, como sí que lo hará con rey de Castilla o rey de Aragón. Vamos a ver por qué no existe la corona catalano-aragonesa y por qué se llamaba Reino de Aragón y en ningún momento Cataluña fue independiente de este reino. Es más, en el Reino de Aragón se hablaba castellano, no se hablaba catalán. Vamos a verlo. Otro de los ejemplos de cómo Gran Bretaña sojuzgó a los irlandeses se puede ver palpable aquí en una de las universidades más antiguas de Europa. La conquistan porque se le da una bula papal del señorío de Irlanda a Enrique II de Inglaterra. Es así como llegan los primeros anglonormandos, los futuros ingleses, a la isla, ya que estamos hablando de una población de 1,5 millones de habitantes. Cromwell, con sus persecuciones, con su llegada aquí en esos 3 años, mató a un total entre 300.000 y 600.000 irlandeses, no se sabe dar una cifra concreta, pero fue una auténtica escabechina. Aquí he aprendido lo que sucedió en esta tercera guerra contra el inglés, donde los católicos irlandeses estuvieron involucrados.